Voy a hablar, como saben, efectivamente, de código de barras, pero quiero hablar de código de barras como un desarrollo, como un producto aplicado de ciencia muy básica y muy de eso que uno pensaría, esto no tiene nada que ver con las posibilidades de aplicarlo, lo cual no quiere decir que no sea muy interesante, pero bueno, hay un desarrollo y así quiero plantearlo. Por eso me voy a dedicar durante un ratito a hablar de la ciencia básica de ciencia evolutiva para luego poder ver cómo se desarrolla desde ahí el producto aplicado, el código de barras. Espero convencerlo y si no, pues lo siento. Voy a distribuir más o menos, por tanto, en dos partes la intervención. Una parte refiriéndome a los planteamientos evolutivos más elementales y luego yendo poco a poco hasta dónde están algunos problemas y luego hablaré del código de barras y las ventajas que aporta, ventajas sociales, y por eso hablaba de responsabilidad social en el título. Los organismos, o sea, me gusta iniciar con la frase de Dobzhansky de nada tiene sentido en biología excepto a la luz de la evolución, pero ciertamente de lo que yo voy a hablar no se puede entender de ninguna manera si no es en el enfoque y en el marco de la evolución. Más que otros aspectos de la biología, no digo que tengan más que ver, pero que es más evidente, es muy evidente. Voy a hablar un poquito del principal antecedente. Bueno, hay muchos biólogos que han definido o esquematizado cuáles son los procesos de los que nos ocupamos cuando estudiamos la evolución. Yo he de decir que nuestra perspectiva, toda ella, es lo que se llaman neontólogos. La perspectiva de los neontólogos se opone a la perspectiva, no se opone, es un poco distinta de los biólogos evolutivos que estudian los fósiles. En este caso, el profesor Sanz, que me presentó, él es paleobiólogo y ellos dicen que nosotros somos neontólogos. Ellos paleontólogos y nosotros neontólogos. Mi perspectiva es claramente neontóloga, porque hablar de ADN es prácticamente hablar de organismos vivos, diríamos frescos, vivos completamente. Entonces, los procesos que se aducen cuando se habla de evolución hoy por hoy, hay algunos que se conocen mejor y otros, incluso algunos muy bien, pero otros solo regular. Que se conocen, el peor que se conoce, este episodio que se llama, este proceso que son los episodios de estasis, que en realidad significa que se va produciendo un proceso gradual de complicación, digamos, por ejemplo, de un organismo, o de perfeccionamiento, podríamos decir en otro sentido, si se trata de adaptabilidad, pero de repente se frenan algunos de los caracteres que uno esperaría que no se frenaran. Eso se ve muy claro cuando se habla de genes. De repente ocurre que hay genes que frenan su tasa de cambio, su tasa de mutación, y otros genes que, sin embargo, se aceleran. Esto no se conoce bien. Otros procesos que influyen en los cambios que se operan en los organismos son los fallos en la división celular. Cuando dos organismos se dividen, con mucha frecuencia hay fallos, y esos fallos son cambios, y esos cambios a veces son buenos, la mayor parte de las veces no. Otra fuente de variación
son el proceso mismo de sexualidad genera muchos fallos que también se traducen en cambios. En particular en algunos grupos de organismos, desde luego en los hongos, por ejemplo, muchísimo. Y luego, la gran fuente de mutación, de cambio, son las mutaciones. Mutaciones, hay toda una clasificación de las mutaciones, no vamos a entrar en ellas en absoluto, pero a mutaciones nos referimos cambios en las letras de la secuencia del ADN. Unas veces porque una letra se vuela, otras veces porque una letra llega, algunas otras veces porque se cambian de posición. Todo ello se produce al azar. Por tanto, la mayor parte de las veces son disparates. Y entonces pues, dan lugar a que el organismo se muera. Salvo que ocurran en esas partes del DNA que no se traducen en proteínas, sino partes del DNA que tienen otro tipo de papel menos agresivo, digamos, desde este punto de vista. Y luego hay otros. Todo esto se sabe desde hace mucho tiempo, todo esto que estoy diciendo. Y aquí hay este biólogo que está ahí, que es Cavalier Smith, es un biólogo inglés, absolutamente inglés y muy peculiar, brillantísimo. Él es muy crítico. La mayoría de los trabajos sobre evolución que se hacen, los trabajos para reconstruir el árbol de la vida, usamos las mutaciones del ADN, los cambios en el ADN. Y él dice que lo que estamos fabricando es una metáfora de la evolución. Él dice que estamos perdiéndonos cosas que a veces nos retrasan el conocimiento. Él nos mira con un cierto mirar por encima a los que llaman, estos son los cladísticos, lo del análisis cladístico. Pero bueno, así es la vida. Si yo tuviera, bueno, como estoy aquí y me toca seleccionar, tengo la ventaja de que puedo decir lo que me parezca. Estos científicos que hay aquí son los que yo creo que junto con Mendel, que falta aquí, y posiblemente con Watson y Crick, que faltan aquí, son los que creo que han tenido una influencia más directa en el proceso, en el conocimiento actual de la evolución. Aquí está Linneo, dirán ¿por qué? Pues porque sí, porque el Linneo catalogó las especies. Si Linneo y otros como él, pero vamos, Linneo catalogó las especies y nombró las especies. Y si no hubiera esa referencia, desde luego hoy de ninguna manera estaríamos donde estamos. Estos dos autores, dense cuenta que todavía no hay norteamericanos, estos dos autores, Cuvier y Lamarck, el caballero de Lamarck, son también indispensables porque cada uno de ellos vio la perspectiva de la evolución desde distinto punto. Nadie diría seguramente que Cuvier era un evolucionista, no era un evolucionista definido, pero su trabajo científico, particularmente analizando las especies desde su funcionalidad y anunciando las catástrofes, era absolutamente soberbio, un trabajo soberbio. Y el caballero de Lamarck, todo el mundo sabe que decía que practicar lleva a adaptar, el mejor adaptado, el medio ambiente provoca la adaptación y luego eso se transmite. Esto hoy cobra una nueva perspectiva desde la óptica de la epigenética, pero hay mucha facilonada en este momento relacionada con ese aspecto y yo no voy a entrar. De hecho, sí que hay una recuperación de la perspectiva lamarckiana, es decir, de la influencia del medio ambiente en el cambio, vamos a dejarlo así. Por supuesto, Darwin es el gran científico del proceso evolutivo, el padre de la teoría evolutiva junto con Wallace.
¿Qué dice Darwin? Pues Darwin lo que nos viene a decir simplemente es que las mutaciones, los cambios se producen, que todos los organismos descienden unos de otros, que los cambios se producen al azar y que es la selección natural la que consolida los cambios. El que tiene éxito en la selección, esos cambios se mantienen y los organismos que los disfrutan tienen éxito también. Estos son, diríamos, los típicamente neodarwinistas, muchos de ellos no militantes, o algunos de ellos no militantes del neodarwinismo, pero realmente son los que llevan la teoría de Darwin al proceso, al análisis científico y a las constataciones en muchos de los aspectos que Darwin ya enunció. Dobzhansky y Mayr, lo que aquí, Dobzhansky es un genético de poblaciones y teoriza mucho sobre lo que es la incorporación de la genética a la pura teoría, el enriquecimiento de la teoría darwiniana con la aportación de la genética, y junto con Mayr, que es un zoólogo, son los que desarrollan el concepto biológico de especie, es decir, que dicen que los cambios acaban produciendo especies. Estas especies que se producen son especies en tanto que son representantes de poblaciones capaces de reproducirse entre sí y dar descendencia fértil. Eso es una especie, es el concepto biológico de especie que lo enuncian Dobzhansky, Mayr y otros. Y aquí está Stebbins. ¿Por qué traigo a Stebbins? Stebbins es un botánico extraordinario, norteamericano contemporáneo de estos anteriores, y que cuando trata el concepto biológico de especie, Stebbins dice, es que en los vegetales, mire usted, esto de la reproducción es distinto. Por tanto, los aislamientos de las especies no se producen de la misma manera. En particular, él dice, el proceso evolutivo no tiene que ir por ahí, y él reclama la citología, es decir, los cambios, casi dijéramos macroscópicos en los cromosomas, como el procedimiento, la poliploidía como procedimiento de especiación en los vegetales. Tiene una obra extraordinaria y avanza mucho en la ciencia por este camino. Luego, aquí hay un hombre del método científico que es Hennig, es un entomólogo que es el que desarrolla el sistema cladístico, es la aproximación estadística a medir la evolución y definir los procesos evolutivos, definir los cambios. Y estas dos incógnitas, ¿por qué? Con la metodología de Hennig, Mayr, Stebbins y otros muchísimos configuran las aproximaciones al árbol de la vida. ¿Con qué materiales? ¿Con qué mimbres? Con caracteres morfológicos de los organismos. La forma de las hojas, los colores, digamos, los colores de las flores no, pero los colores del látex, una serie de caracteres que dice de menos complicado a más complicado, y con el manejo de esos caracteres, muchos caracteres pretenden un poco definir la filogenia, el proceso adaptativo. Hay un auténtico fracaso. Algo pasa que en los caracteres morfológicos que se barajan, aunque fueran muchos y muchos y muchos, no se llega a consenso. Hasta que aparece una técnica nueva, que es la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, que permite usar el ADN de una manera muy, muy sencilla, de tal forma que el uso, el contraste de unas secuencias de ADN con otras, ya
no se queda en los laboratorios muy sofisticados de un trabajo bioquímico o de un trabajo de biología celular, sino que se manejan fácilmente en cualquier laboratorio de análisis de la diversidad. La obra de este hombre, de Kary-Mullis, que le vale el premio Nobel en el año 1993, revoluciona completamente la biología evolutiva, completamente. Y no solo la biología evolutiva, otros muchos campos. No es una personalidad querida en el mundo de la ciencia, en absoluto. Es un científico, llamemos heterodoxo, ha apoyado causas tan estrambóticas como que el SIDA no lo provoca un virus y que por tanto las consecuencias preventivas que provoca sus puntos de vista son desastrosos y otras muchas. Es decir, mantiene posiciones que ni siquiera son científicas. Pero en cualquier caso, sea como fuere, a este hombre le debe la biología evolutiva el estar donde está. Su obra es extraordinariamente importante. ¿Qué se hace con los ADN? Igual que se hacía con los caracteres morfológicos, se llega a construir árboles. Árboles como lo que perseguía Darwin también, de toda la biodiversidad que conocemos. Aquí, este es un árbol que a mí me gusta mucho porque es muy didáctico, desde luego, y agradezco mucho a los creo que algunos son profesores, es un árbol que ellos llaman un árbol didáctico. En realidad lo que quiere enseñar, y es muy correcto desde el punto de vista de las trayectorias e incluso de la proporcionalidad de las especies que han incluido. Aquí hace ver, este árbol hace ver las extinciones. La señala de manera bastante graciosa. Aquí tenemos la extinción de los dinosaurios, qué pelo, que nos faltaría más. Y bueno, y otras extinciones muy famosas. Pero fíjense cómo es este árbol tan raro, ¿no? De repente se vuelve como loco y aquí hay algo que tiene un éxito evolutivo espectacular. Espectacular, y algo ha pasado, pero ¿qué ha pasado? Pues, bueno, hay que decir que creemos que las cosas son como están, pero todavía aquí ocurren cosas. Por ejemplo, antes de ayer se publica esto que dice que han encontrado unos hongos en los fondos oceánicos que han encontrado unos organismos que se parecen mucho a hongos, extraordinariamente a hongos, y ellos dicen, si no son hongos, son un grupo de organismos nuevos que tienen formas como los hongos, pero en todo caso, si son hongos, o sea, echan atrás tal cantidad de años que parece una cosa impensable. Miren dónde están los hongos. Los hongos, según esto, están apareciendo, y ya es bastante, hace cerca de 500, aquí están los hongos, pues bueno, 500 millones de años. Es mucho, claro, pero ellos dicen 2500. Es una barbaridad. Esto, ya les digo, es de antes de ayer. Quiero decir, todavía queda mucho por decir, y sobre todo en lo que se llaman los organismos antiguos. Pero les decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues pasó aquí que apareció la célula eucariota. La célula eucariota, ¿qué es? Ya te veo, Margarita. Ahora mismo lo aclaro. La célula eucariota es la aparición de la célula eucariota, es decir, una célula que a partir de aquí la tienen ya todos los organismos, todos, es lo que Mayr considera que es el más importante y dramático acontecimiento de la historia de la vida.
¿Y eso qué es? Pues dicho gráficamente. Las células antes eran procariotas, que así se llamaban, tenían el material genético libre en el interior de la célula, como si dijéramos sin proteger, y además la célula no tenía ningún orgánulo especializado en funciones como la respiración, etc. Aquí, esto es la célula eucariota, el material genético, el núcleo, está individualizado, hay un retículo con funciones importantes que no entro en ellas, hay aparatos, orgánulos celulares que son los plastidios, por ejemplo, los cloroplastos, y hay mitocondrias. Estos organismos tienen DNA, estos orgánulos tienen DNA, estos orgánulos tienen DNA, y por tanto la célula se ha vuelto con un grado de complejidad, como si dijéramos, de repente, enorme. Claro, esto es fundir los plomos a todo el mundo. Hay primeras aportaciones de Chaton, que es un francés que es quien define procariotas y eucariotas, que por cierto lo suelen obviar en la literatura reciente. Y aquí, este es el mismo árbol anterior, pero si dijéramos esto sí que es una representación científica, ocurre el paso a eucariota en un solo linaje de algo parecido a bacterias, que son las arqueas. Ahí, en un solo linaje. Eso es una cosa espectacular. Fíjense que después de ese cambio, todos los grupos que estaban representados en el árbol anterior se interpretan con absoluta claridad, y esto es lo que hoy se llaman los reinos, ni más ni menos, o como se llamen, reinos o imperios, da igual. Pero en todo caso son filos o linajes, grandes linajes. Aquí, por ejemplo, están los opistocontos, aquí estamos nosotros, aquí están los animales, aquí están los hongos, y aquí están, por ejemplo, las plantas. ¿Dónde andan las plantas? Que no las veo. Aquí están algunas algas, las diatomeas, etc. Y aquí están las plantas. Bien, ese cambio es un cambio enorme, y ese cambio no se había visto nunca, y por eso no se podía interpretar con claridad el árbol de la vida desde la óptica de los neodarwinistas, de ninguna manera. Y entonces aparece Lynn Margulis. Lynn Margulis es una investigadora norteamericana, de Chicago precisamente, y que aporta la importantísima teoría de la endosimbiosis. Lynn Margulis es una bióloga muy conocida en España porque es doctora honoris causa por muchas universidades españolas, varias, algunas muy buenas. Aporta la teoría de la endosimbiosis seriada para el origen de la célula, diciendo que todos estos orgánulos nuevos que han surgido, las mitocondrias, los plastidios, han entrado a la célula por endosimbiosis muy atrás. Entonces su teoría da importantísimo vuelco a la interpretación de la evolución. ¿Cómo se le ocurre a ella eso? A ella se le ocurre, pero es que además ella consulta antecedentes y consulta a liquenólogos, con perdón, liquenólogos, yo me dedico a líquenes, pero esto es así. Consulta a los liquenólogos de finales del siglo XIX. Se acababa de descubrir, perdón, esto es simplemente aquí para que vean cómo se explica la teoría de la endosimbiosis. Una cianobacteria es englobada por otra y se transforma en cloroplasto. Si luego esta queda englobada en la célula anterior, esto es una endosimbiosis primaria. Todavía esta grande de aquí,
puede pasar a ser englobada por otra y así tenemos la endosimbiosis secundaria. Esto se da, la endosimbiosis secundaria, en algunos grupos de algas, en particular en los arqueplástidos se dan estas dos de aquí, esta primera de aquí, y en el otro grupo de las diatomeas, etcétera, se daban las dobles. Estos son los liquenólogos a que aludía. Es Denner, un liquenólogo suizo, de Bari, que es un alemán que es el que primero habla de la simbiosis. Este otro dice son dos organismos. Y luego los rusos, Berezovsky en concreto, continúa y es el que describe con el modelo de los líquenes, que son asociaciones simbióticas, dice algo parecido a lo que está pasando en los líquenes debió pasar en el origen de los tiempos. Lo redacta en ruso y no lo lee nadie, hasta que lo lee Lynn Margulis. Lynn Margulis la traigo aquí por su obra, pero además quiero hacer algunos comentarios. Lynn Margulis, todos los neodarwinistas que se precien en aquel momento deciden pasar sobre la obra de Lynn Margulis. Es posible que el que no fuera una aguerrida combatiente, sino una señora, fuera una de las razones por las que con aquella fortísima agresividad los 15 primeros, o sea, el primer trabajo de Lynn Margulis, que es excelente, pasa por 15 revistas científicas y no se lo publican. Es decir, que sus pares no le dan el marchamo para que pueda ser publicado. Sus pares eran los evolucionistas que había en aquel momento, es decir, los neodarwinistas. Y así es la vida. Margulis, que era una mujer combativa a tope, lo que dice es que, dice, bueno, pues bueno, es que estos chicos trabajan, estos chicos son científicos de primera magnitud, por supuesto. Dice, es que ellos se están fijando en otras cosas y han empezado a estudiar un poco tarde, no es que ellos estudiaran tarde, sino que se fijan en organismos muy tardíos en la evolución. Y si se fijan en organismos muy tardíos, se han perdido una parte importante de la película. Seguramente simplificar, y es producto de la batalla, pero puede que tenga algo de razonable. A Lynn Margulis le dan el premio de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, la Medalla Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y la Medalla Darwin Wallace de la Linnean Society de Londres en el 2008. Pero no recibe el premio Nobel y además se muere en el 2011, lo cual quiere decir que ya no lo puede recibir. Lynn Margulis tiene un hijo gran divulgador y un primer marido que también era un gran científico y tiene además 4 hijos y con todo y con eso pudo. Aquí hay es lo mismo que acabo de decir hasta que no sé qué está pasando. Lynn Margulis presenta las evidencias microbiológicas y no se pronuncia sobre el origen del núcleo en la célula eucariota. Posteriormente empiezan las pruebas genéticas de la teoría de Lynn Margulis, ya no evidencias microbiológicas, sino evidencias genéticas a partir del DNA de los plastidios y de la mitocondria. Posteriormente surge la teoría contraria, muy especializado para que ahora lo describa, pero de todas maneras Cavalier-Smith, por supuesto, adopta la teoría endosimbiótica y completa muchas de las cosas que decía Margulis. Recientemente se confirma la hipótesis de Merezovsky, parece que se confirma la hipótesis de Merezovsky, donde dice que también el núcleo es endosimbiótico. Así es que, con la teoría de la endosimbiosis,
de la teoría endosimbiótica o la hipótesis endosimbiótica, que es más que hipótesis en este momento. Ciertamente ya tenemos las cosas más claras y estamos conociendo mucho mejor el proceso evolutivo. Se produce mucha información en los últimos tiempos. Y entonces se completa el esquema sobre la teoría evolutiva y se añade, en la descripción que hace Cavalier-Smith, se añade la simbiogénesis y actualmente ya todavía sin interpretar mucho los cambios epigenéticos. Bueno, así es el árbol, bueno, este es uno de tantos, un árbol construido. Todo esto que ven ustedes por aquí fuera, que parece un festón, como un adorno, estos son especies. Ahora se las muestro. Con este árbol quiere decir que hemos construido más bien modelos de la evolución de las especies y de las relaciones entre ellas. En particular, cuando decimos evolución de las especies, estamos hablando de relaciones entre las especies. Cuáles están más atrás, cuáles están más adelante, quién deriva de quién. Eso es la trayectoria filogenética. Pero eso lo sabemos porque tenemos muchas muestras a las cuales hemos estudiado y analizado sus secuencias de ADN. Esto es lo que les estoy comentando. Cada final de rama es una muestra. Aquí está el Homo sapiens. Y observemos aquí las relaciones establecidas para las distintas especies. Porque existe esto, podemos ahora identificar las especies por su ADN, por su código de barras. Y podemos seleccionar qué fragmento es el que nos hace mejor de etiqueta. Pero claro, es evidente que las ciencias taxonómicas, la sistemática biológica, está metida en el mundo de los grandes datos. Se manejan, por aquí hay alguno que tiene mucha experiencia en ese sentido. Entonces, hemos obtenido o podemos obtener ya un producto aplicado de utilidad. ¿De utilidad para qué? Pues es que especies ya descritas hay de 1,5 a 2 millones y estimadas muchísimas más. Les leo en alto, hay animales vertebrados, puedes decir, mamíferos, solo 5.000, aves 9.900, reptiles 8.000 y pico, invertebrados, que son los gordos 1 millón, no llega a 1,5 millones, pero se acerca, hongos 120.000, hay muy pocos descritos sobre los que se estima, en fin. Plantas, hay 310.000 plantas descritas y se estima que hay pocas más. Además de las especies, están los datos que se han ido elaborando sobre ellas, las secuencias. Se ha creado un banco de genes, un banco público de genes, bueno, hay 2 bancos, pero en fin, el detalle es lo de menos. Hay un banco público de genes donde se conservan bien curadas, quiere decir bien analizadas, bien confirmadas, bastante bien confirmadas, 200 millones de secuencias de ADN procedentes de muchos organismos, 200 millones de secuencias. El ritmo al que se va depositando en el GenBank es este que ustedes ven aquí, la línea, la curva azul. Esta otra es la moderna, que es en realidad el paso siguiente en la
complicación tecnológica, donde ya no se trabaja con trocitos de ADN, sino con trozos mucho más grandes, con genomas casi completos, etc. Eso va muy deprisa, tan deprisa que se comerá la otra tendencia con toda claridad. Pero digamos que esto se hace con un aparato que cuesta 5.000 euros y esto otro se hace con un aparato que cuesta 100.000. O sea, 5.000 euros no, iba a decir 5 millones, 5.000 euros hasta este otro de aquí, casi 5 millones. Entonces no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando que entramos en una ciencia, en unas posibilidades tecnológicas nuevas, pero... Bien. Cada vez que se hace una publicación, un artículo científico, todas las secuencias tienen que ir a parar obligatoriamente al GenBank y de ahí que progrese de tal manera. Digamos que ahora mismo el 10% de las especies descritas están catalogadas en el GenBank, o sea, unas 200.000, que es el 10% de las descritas. El código de barras entonces se define como una pequeña secuencia de ADN de un organismo que lo identifica como perteneciente a una determinada especie. Si la especie no está catalogada, no podemos de ninguna manera obtener la etiqueta. Es decir, que hay que catalogar mucho para poder obtener las etiquetas. O sea, todavía queda mucho trabajo taxonómico que hacer. Se diferencia la filogenia, se diferencia el código de barras de la filogenia en que el objetivo principal es de ninguna manera establecer las relaciones de parentesco, sino simplemente identificar. A veces los códigos de barras se usan con otro objetivo científico debatible y discutible, pero bueno, también es útil, que es destacar si un determinado linaje debe elevarse a nivel de especie o no. Y la región marcadora de código de barras de los distintos grupos son distintas. En animales hay un gen mitocondrial, citocromoxidasa, que es el universal para todos los animales. Se establecen siempre sobre ese gen las etiquetas. En hongos, los espaciadores ITS, y en plantas hay un código dual que tiene, como si dijéramos, dos trocitos. En todo caso, siempre es el DNA plastidial el que se utiliza. Bueno, eso es lo de menos. El código, para hacer el código de barras, no hay más que preparar las muestras, recolectarlas en cualquier parte del mundo, tener una preidentificación para que uno sepa de qué se trata y obtener de una manera muy sencilla, en unas pocas horas, casi en un rato, una secuencia que se procesa y se envía al banco de genes y se compara. Hay procesos sencillísimos, tanto como meterse en el ordenador y hacer una cosa, un verbo extraesfalario que nos hemos inventado, que se llama blastear. Se dice, blastéame esta secuencia, a ver a quién corresponde. Te metes allí, blasteas y te dice, pues tiene un 90% de probabilidades de ser fulanita de tal, un 30% de probabilidades de ser esta otra y un 20% de probabilidades de ser esta otra. Y entonces tú eliges, depende del grado de precisión que quieras, tienes que meter en más profundidad o no. Vamos a ver
ventajas que tiene el código de barras. La primera de todas es que hasta ahora identificar una especie se tenía que tener el organismo completo o casi completo. Desde luego las plantas las necesitábamos completas. A la facultad nos han traído muchas veces, por ejemplo, de la policía, porque se han encontrado un envenenamiento y te traían un resto de algo. Algún colega aproximaba hasta donde podía, pero desde luego aquello era de un inseguro tremendo. Ahora mismo ese fragmento se coge, se le hace un código de barras y desde luego se aproxima muchísimo más y es muy posible que pueda decir: este señor se comió una manita faloide. O sea, es así de sencillo. También para otros múltiples usos de material fragmentario. A mí me interesa mucho el interés del código de barras en el campo de los fraudes, es decir, de la protección de los fraudes, en el campo, por tanto, legal o jurídico. No me entretengo mucho, pero esto no es un artículo científico, sino es un artículo de un periódico de gran prestigio. Y estas dos chicas, lo digo porque como hay estudiantes aquí, estas dos chicas son estudiantes de máster, eran estudiantes de máster, se fueron por las pescaderías de Nueva York, cogieron trocitos de pescado, los llevaron al laboratorio, los analizaron y prepararon así su máster diciendo que el grado de fraude era impresionante. En las pescaderías de Nueva York en el año 2005. Casi acaban ellas pagando una multa, porque como no habían advertido que iban a hacer los análisis, pues parece que era ilegal que los hubieran hecho, es decir, que les faltó el canto un duro. Ellas leyeron brillantemente su máster y lo publicaron luego, pero bueno, a poco y les cuesta caro. Quiero decir con eso que la información que da el código de barras sobre las especies habituales es una información excelente. Esto es una anécdota casi personal de mi barrio. El otro día voy y veo que dice boletus 8,49 euros y dije, anda, qué barato. Me pareció una cosa impensable. Resulta que lo miro y digo, ¿y si estos no son boletos? Y le digo, porque aquí hay laminillas y no hay poros. Y entonces le digo al señor, mire, perdone, pero me parece que es que no son boletos. Y dice, pues a mí me parece que sí. Ah, bueno, pues si te lo dice, no hay más que hablar. Yo no lo compré y se acabó. Así es la cosa. Esto es simplemente un fraude porque es que cualquier aficionado sabe perfectamente que esto no es un boleto. Yo me metí en internet y echando un vistazo mínimo lo identifiqué bastante rápido como un Pleurotus eringi o un taxón asiático críptico muy parecido a Pleurotus eringi. Pero en todo caso, desde luego, no es un boleto en la vida. Es decir, que el fraude a veces es un fraude burdo, que no puede ser más burdo, pero es el poco respeto que hay cuando falta cultura a los nombres de las cosas y en particular a la cultura natural, que es muy escasa y además que parece como que no importa. Pero cuando uno va a comer hay que tener un poco de cuidado porque no solamente es que el boleto sea mucho más rico, seguramente no es que este no sea bueno, pero si uno paga más quiere la responsabilidad de que no le engañen. Bueno, hay muchos hongos cultivados, como saben, pero no todos, no muchísimos, y todavía no se consigue el boleto, por ejemplo, que es una de las muy caras. De las más caras no hay ninguna que se haya conseguido todavía, se está a punto. Los hongos son un mundo muy complejo para su reproducción y para su cultivo. Otra importantísima utilidad de
de los códigos de barras son las especies crípticas, eso es decir, especies muy parecidas, organismos que son muy parecidos, pero que resulta que no son ni parientes. Por convergencias adaptativas adoptan esas formas comunes, pero no son ni siquiera parientes. Para eso los códigos de barras son evidentemente muy útiles. También para los bancos de semillas que hoy ya se pueden probar, todos ellos, se puede germinar y se puede saber efectivamente sin el menor esfuerzo de qué material estamos hablando. Aquí traigo una imagen de César Gómez Campos que creó el Banco de Germoplasma de la Universidad Politécnica de Madrid, y que es pionero y que es muy buen banco. Así es que las ventajas, aparte de otras, aparte de las que ya he citado, la identificación, por ejemplo, de las dietas basadas en... ya comenté algo sobre ello. La identificación de los ciclos de vida de muchos organismos, por ejemplo, identificar las larvas de insectos como la misma especie que el insecto que produce la larva, cosa que a veces no es nada fácil. Y, por ejemplo, la identificación de fases heteromórficas, anamorfos y telomorfos en los hongos pleomórficos. ¿A que se han quedado impresionados? Bueno, como consecuencia de lo anterior y particularmente del último trabalenguas, esto que he dicho es algo de verdad serio. Mis estudiantes por ahí seguro que se lo están estudiando para el examen. Pero como consecuencia de lo anterior, ya digo, una de las mayores ventajas de los códigos de barras es que se podrá prescindir de los especialistas para identificar las especies. Nadie les va a decir a ustedes, eso es un anamorfo, sino que le dirán, pues eso es un Aspergillus de los que contaminan tal, o de los que hacen... Cuando se tenga el código de barras solo hay que saber hacerlo. Pero a posteriori, cuando ya tengamos un catálogo muy grande, mucho más solvente que el que tenemos ahora, y lo podamos usar de manera general. Es decir, paciencia. Y esto es todo. Muchas gracias.